penalista, el doctor Carlos Caro Corla, para que nos explique un debate que tiene algunos carices técnicos y recurrimos a su pedagogía. El delito de lavado de activos existe en nuestra legislación desde el año 92, donde se introduce a partir de cierta jurisprudencia norteamericana para penar el narcotráfico. 10 años después, el año 2002, se hace extensivo el lavado de activos a todo delito que tenga que ver con un dinero mal habido. Esta figura penal es muy importante en la actualidad política en el Perú, porque hay varios dirigentes políticos importantes que están presos o pueden estarlo a causa del lavado de activos. En estas circunstancias ha habido una sentencia de una corte en Arequipa que ha hecho casación en relación con un decreto legislativo del año 2012, época de Ollantumala. ¿En qué situación queda el lavado de activos en el Perú? ¿Qué es lo que está en disputa entre los jueces que quieren ser severos y los abogados que quieren naturalmente favorecer a sus patrocinados? Una digresión. En realidad hay una serie de delitos establecidos. El problema es la puerta que queda al final que dice o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilícitas. Ese es el quid del asunto. Exactamente. Porque hay 5 o 6 delitos, ¿no? Narcotráfico, hay corrupción, delitos tributarios. El problema es esta frasecita del final, ¿no es cierto? Que te abre la puerta, no sé quién fue el genio que la hizo, pero deja, en penal no puedes dejar la puerta abierta, ¿no? Claro. Fíjese, muchas gracias por la invitación. Acá lo que tenemos es una situación de dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos a los abogados, el gremio, que demanda que los fiscales precisen todos los detalles del delito previo, narcotráfico, corrupción, para efecto de lavado, y la posición de la Fiscalía, que es bastante cómoda, y los fiscales dicen, basta con que yo te pruebe el desbalance patrimonial, si tú no tienes rubro, eres un informal y estás lavando. Claro, entonces, y luego está la posición intermedia de las Cortes Supremas, porque son varias salas, ¿no? Esta, digamos, ha sido la casación más polémica, pero... Que es la sala Inostroza, ¿no? La tercera sala. Pero hay fallos de la época de Villastein, hay fallos del doctor San Martín, hay fallos del doctor Pariona, me refiero a toda la sala de la Corte Suprema. Y esta casación dice dos cosas. Lo primero no es nuevo, y lo primero no es polémico en estos días, y es que el fiscal tiene que probar mínimamente, no de manera acabada, no de manera plena, que existe un delito anterior. Por ejemplo, en el caso de Toledo, que ha habido corrupción de Odebrecht y los 20 millones. ¿Basta el indicio? Basta los indicios, y lo ha hecho así el acuerdo plenario de la Corte Suprema 3 del 2010. Obviamente, indicios sustentados en alguna base. Por ejemplo, no puede ser que se le ocurra al fiscal cualquier cosa. Normalmente hay indicios no necesariamente probados, ¿no es cierto? Claro, o sea, hay toda una técnica sobre el tema de los indicios a partir del fallo de Amoja del Tribunal Constitucional, que establece que hay un mecanismo de deducción, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones de los testigos son indicios. Por ejemplo, el movimiento patrimonial inusual es un indicio de lavado, o por ejemplo... No son pruebas, pero son indicios. Exactamente, no hay la prueba directa, no hay el manos en la masa, pero son indicios. Entonces, con esos indicios, si el fiscal prueba que existe un delito anterior, una actividad delictiva, y alguien está lavando, puede haber una condena. Eso es lo primero que ha hecho esta casación. Pero lo segundo, que es lo que ha dicho Aldo y nos ha recordado bien, es que la ley... En el artículo 10 tiene una puerta grande, digamos, que dice que puede lavarse dinero del narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, etcétera, 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 y cualquier otro delito. Cualquier otro con capacidad de generar exactamente. Muy laxo, claro, que es una frase muy amplia, ¿no? En derecho penal, el Tribunal Constitucional ha establecido que la ley tiene que ser lo más clara posible. Y lo que ha hecho esta sala, y esa es la parte de innovación que ha generado tanta polémica, es tratar de cerrar ese criterio. Al punto de establecer en una línea algo que es lo que más ha generado polémica y que ha hecho que los fiscales pongan el grito en el cielo, y es que dice que para aplicar esa cláusula general, esa puerta grande, tienen los fiscales que acreditar el día, el momento, la fecha en la cual se ha cometido el hecho delictivo. Pero eso va en contra de... Eso desde mi punto de vista es ir más allá de lo que dice la ley, y es ir más allá de lo que... Eso ya le estás obligando a probar algo que no estaba necesariamente... Exactamente, previsto en la ley, claro. O sea, no necesitamos la foto del que ha cometido el delito anterior con manos en la masa. Eso es más o menos lo que está diciendo la casación. Ahora, hay que zanjar bien la cuestión, ¿no? Ese criterio solamente aplica para esa puerta, esos otros delitos. Ese criterio no aplica, según el texto de la casación, en el caso de narcotráfico, en el caso de corrupción. ¿Por qué? Porque la sala lo que ha dicho en buena cuenta es que como esos ya son delitos graves, basta con el tema de la prueba indiciaria y basta con tener una prueba general acerca de la actividad delictiva. En el caso de Toledo, por ejemplo, tenemos el circuito perfecto del dinero, ustedes lo acaban de mencionar ahorita. No hay ninguna duda, ¿no? Además, eso tipifica como corrupción. Como corrupción, exactamente. Ahora, entiendo que lo laxo no ayuda, pero también entiendo que no se puede
tipificar todos los delitos, porque incluso en esta era, pues no sé, tan cibernética, que aparecen delitos que ni siquiera sabíamos que iban a existir, cerrar la posibilidad a simplemente un listado puede ser también complejo y complicado, ¿no? Claro, puede haber incluso un delito que aparentemente tenga poca trascendencia, como la difamación, pero acá tuvimos a un Héctor Faisal, ¿se acuerdan? Fracalosi, que difamaba pues a los periodistas, claro, pagado por el Servicio de Inteligencia Nacional, y era gravísimo porque utilizaban el sistema, digamos, del Estado para difamar a los periodistas y políticos de la oposición. Entonces, no se trata de ver cuál es la gravedad y la pena del delito, sino se trata de ver si en verdad las ganancias que generan estos son ganancias ilícitas y que tienen evidentemente cierta relevancia. Y ahora el conciliábulo que se va a producir hoy día de parte de los jueces supremos es para fijar... ¿Conciliábulo o sesión? Concilio. Conciliábulo en el sentido no peyorativo del término, no, por supuesto, en el sentido positivo, porque se van a poner... Y digo conciliábulo en verdad... va a ser San Martín. Casi en estricto, porque... El Papa va a ser San Martín. Sí, pues hay posiciones encontradas. Políticamente hay alguna gente que dice, uy, San Martín va a establecer lavado de activos y Nadine está con este problema y hay un San Martín en la lista. Eso es lo que dicen algunos políticos, te comentan. Sí, pero es una votación de varios jueces, claro, no va a depender de él. Ahí yo Nos creo ha dicho usted que hay posiciones encontradas al interior de los jueces supremos. Hay tres posiciones que puedo destacar rápidamente. La del juez Inostroza, la del fallo polémico, con ese extremo, digamos, de señalar el día, fecha, hora y lugar. Claro, que cierra casi todas las posibilidades, ¿no? La posición del doctor Prado Saldarrea, que también es un juez supremo importante, uno de los que ha participado en la Corte liderando la opinión, que tiene una posición muy parecida a la de los fiscales. Basta el desbalance patrimonial para efecto de la punición, y la posición intermedia es la de San Martín, porque él tiene una serie de fallos de su sala desde los últimos 10 años, donde se destaca que tiene que haber una prueba sobre el delito precedente, pero sin llegar al extremo de una lo que ha prueba señalado. Sobre el delito fuente. Del delito fuente. ¿Un indicio o una prueba? Indicio. Lo que pasa es que el indicio es una prueba. No probada, Claro. valga la redundancia, judicialmente, Claro, digamos, no sancionada judicialmente. La prueba en términos general puede ser la prueba directa o puede ser también la prueba indiciaria. Ahora, ahí tengo una pregunta. Los casos no son iguales. Por ejemplo, cuando se habla de recibir dinero de Odebrecht para las campañas, sin ánimo de disculpar a nadie, es primero distinto que recibas en tu casa sentado en un sillón a que llegue la financiación tipo vía un tesorero o un X. Y segundo, ¿qué pasa cuando en el caso de Nadine Ollanta-Humala, por ejemplo, ellos tenían vínculos con el PT, tenían una relación con Brasil y el PT era el que, de alguna manera, canalizaba los aportes de Odebrecht a determinados grupos políticos? ¿Están mucho más comprometidos que los otros candidatos en ese sentido o esa relación no es relevante? Claro, acá hay que recordar que en el Perú no hay el delito como en España de financiación ilegal de partidos, que es una tarea pendiente acá en el Perú. Entonces, los Humala se defienden con el argumento de esto es un ilícito administrativo porque no declaramos la plata a la ONU. A menos, pero si usas, exactamente. Pero además si usas tu campaña para lavar plata de narcos o para lavar plata de prostitución. Eso mismo, por eso que la Fiscalía tiene dos opciones, ¿no? O la opción larga, que es ir a la fuente del dinero y ver si esto viene efectivamente de la caja 2 de Odebrecht y probar que esto es ilícito. Y la opción 2, que es la que yo creo que es la más fácil, es partir de la parte tributaria y decir ellos recibieron la plata, 3 millones, lo ha hecho Marcelo Odebrecht, lo ha hecho Barata y hay una serie de indicios. Y luego lo que han hecho es simular, una parte entró al partido, otra parte se la quedaron ellos. ¿Por qué eso sería lavado de activos? Nos lo responde, por favor, después de la pausa, el doctor Caro, penalista, que nos está ilustrando sobre el lavado de activos de nuestra legislación. Pausa primero. Estamos conversando con el abogado penalista Carlos Caro Coria sobre la figura del lavado de activos que ha dado lugar a ciertas discrepancias entre jueces y el temor de que prevalezca una actitud laxista frente a esta figura penal que pueda favorecer a personajes de la vida política. Usted nos ha dicho que hay tendencias diferentes, que los jueces supremos deben reunirse hoy. Ya el juez Inostroza Pareacha había adelantado que es posible que la Corte Suprema
haga una explicación general sobre este tema. ¿De qué manera una interpretación u otra del lavado de activos puede beneficiar o perjudicar a alguien como Ollanta Humala? Fíjese, la única forma de que lo beneficie es si se llega al extremo, muy bien, de pedir o exigir todos los detalles de la actividad delictiva previa. La doctrina Inostroza. Aplicada solo para esos otros delitos, que no sería en verdad tampoco para el caso de ellos, porque el tema de ellos sería más un tema tributario, como hemos dicho, ¿no? ¿Y por qué un tema tributario? Porque el artículo 10 del 1106 establece expresamente que un delito que puede dar lugar a lavado es el delito tributario. Y si los Humala no han declarado los impuestos y han tratado de simular, han tratado de camuflar, digamos, la existencia de ingresos a través de Caisamag, a través de centros capilares, a través del hermano, la prima, la tarjeta de crédito de la amiga. O sea, hay un trabajo adrede. Claro, un trabajo adrede que en verdad es doméstico y es artesanal, no es ingeniería financiera. O sea, no es el dentista que no declaró y consumió la plata. Acá se está escondiendo el dinero. Claro, porque la Corte Suprema ha dicho de que no es delito la sola no declaración. Lo que es delito es no declarar, pero además simular a través del fraude de que tengo plata bien habida, ¿no? Que es lo que han hecho los Humala Heredia desde mi punto de vista. Y lo cierto es que el Perú es casi el paraíso del lavado de dinero. La UIF ha pedido reiteradas veces que se le amplíen sus funciones porque si no, no hay forma de encontrar quienes están haciendo actividades ilícitas. La política no es la excepción. Y no solo no es la excepción, es probablemente no es el problema más grave, sin que eso signifique que no hay que castigarla, ¿no? Claro, acá tenemos un problema que en verdad es que el Grupo Acción Financiera Internacional, que va a hacer su visita ahora a fin de año, ya adelantó, ¿no? Y es que en el Perú hay miles de reportes de operaciones sospechosas en los bancos, miles de informes de inteligencia financiera, cientos de casos iniciados por la Fiscalía, pero escasas condenas judiciales. Y la pregunta es ¿por qué? No es porque no hayan lavadores, el problema es de que el sistema está fracasando justamente porque los fiscales abren investigaciones por el simple desbalance patrimonial y cuando van a juicio se topan con la posición del Poder Judicial que dice, oye fiscal, tú tienes que hacer un trabajo no hay más casi allá. Condenados, ¿no? Casi no hay condenas. Los casos lavado de activos, ¿no? Por lavado de activos. Lo que es básicamente increíble. Lo que es increíble. El único caso emblemático que uno puede recordar, una condena firme, definitiva, final, es el caso de Ceballos. Fuera de eso, no tenemos ningún capo del narcotráfico, no tenemos ningún capo de la minería ilegal preso, sancionado, condenado. Pesca negra, madera negra. Por ejemplo, el contrabando también da como... También es uno de los delitos fuente para el lavado de activos. No, somos los reyes del contrabando, claro, ¿no? Con lo cual al final los casos que llegan, digamos, al sistema son los casos mediáticos, los casos que algunos llaman emblemáticos, pero no son los casos que generan lavado de activos, ¿no? Y el estándar internacional es muy claro. En Estados Unidos, Alemania o España, por ejemplo, la jurisprudencia es muy clara. Le dicen al fiscal, usted para que me traiga un caso, tiene que traerme un desbalance patrimonial, pero además indicios de que esto proviene de un hecho delictivo. Sin ese trabajo, el fiscal no presenta el caso. Pero, por ejemplo, para eso la UIF pedía más herramientas, ¿no? Porque si no las tienen y la Fiscalía tampoco es diligente o simplemente no tiene el tiempo ni la disposición para hacer esa investigación, la cosa no avanza mucho. Claro, ¿no? El tema es que a la UIF ya, menos mal que con la legislación Kuczynski le han dado atribuciones de levantar el secreto bancario y tributario vía el juez, ¿no? Pedirlas. Pero igual es un mecanismo largo, acá lo rápido sería... ¿Por qué largo? Largo porque es preparar un expediente, ir donde el juez... Pero el juez dice que actúe inmediatamente en el día mismo. El problema, Fernando, es el siguiente, ¿no? Y es que muchos jueces, digamos, no están preparados para esta legislación, porque como esta es una medida cautelar administrativa, o solicitada por la administración, entonces muchos jueces dicen, ¿cómo la UIF se me presenta a pedir esto si no hay un fiscal de por medio diciéndome que hay un delito? Claro, eso lo puede comprender de repente el juez de Lima, Sala Penal Nacional, juez de anticorrupción, pero si estamos hablando del juez de Chumbivilcas o el juez de Tarapoto, no necesariamente va a comprender esto y el sistema no va a funcionar. Ha dicho el señor Rodríguez, presidente del Poder Judicial, que se ha creado un sistema nacional anticorrupción. Si no tenemos los jueces necesarios para hacerse cargo de este caso, es una ficción tener ese sistema. Exactamente, ese solamente está pensado para los casos grandes, los casos emblemáticos, Odebrecht, etcétera, etcétera, pero no está pensado para el caso del lavador que tiene un casino o que tiene una lavandería o que tiene una serie de negocios informales y no paga los impuestos. No está pensado para eso. Y es ahí donde hay un gran flujo de dinero. Y solo para aclarar,
otras UIFs del mundo tienen esas atribuciones. O sea, no se está pidiendo nada esotérico. Exactamente, ¿no? exactamente. Ahora, el detalle es de que eso pasa por una reforma constitucional y el Congreso no quiere darle esas ¿Qué es lo que hay facultades. que cambiar en la Constitución? Habría que cambiar el artículo 2.5 que dice que el secreto bancario y tributario se puede levantar solo por orden judicial o fiscal de la nación. Hay quienes Tendría que poner acá la UIF, ¿no? Hay quienes reclaman que se hizo un uso político de la UIF durante el gobierno aprista. Y sí, pues, pero para eso hay que colocar a los funcionarios y castigar a los que hacen uso político de tienen que haber los esa controles atribución, democráticos que corresponden. No sé si el señor que hizo esa filtración de información con fines políticos está preso, que es lo que le debía haber tocado, ¿no? Por lo menos estuvo perseguido penalmente, solo que luego se murió, ¿no? Aprovechando no su sabía presencia, creo que ya el tema del lavado lo hemos visto bastante. El pago de la reparación civil, que se ha puesto ahora de moda por el tema de Marisa Garrido-Reca. ¿Cómo funciona eso? Veo que Velázquez Gején quiere incluso hacer hay un proyecto incluso para cambiarla. Claro, ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no la civil, paga? La reparación civil debe de ser un requisito para salir de prisión si tú estás acogido a un beneficio penitenciario. Por ejemplo, pena suspendida, el 7x1. Pero en el caso de quien paga totalmente la pena, son dos temas completamente distintos, porque acá lo que hay es una condena, la señora ya estuvo presa 25 años, bien, mal, lo que fuera, para algunos debió ser cadena perpetua, lo tuvo en algún momento, solo que el Tribunal Constitucional la anuló, y por otro lado está el pago de la reparación. La reparación es en estricto una deuda, podría cobrarse en la vía civil, los procuradores deberían de estar acostumbrados a litigar en la vía civil y pedir en todo caso las inhabilitaciones que correspondan. Lo que sí debería haber acá en el Perú... Se ha cobrado un total. Claro. Lo que sí debería haber acá en el Perú son, por ejemplo, normas que hay como en otros países, ¿no? Que te embargan. Claro, te embargan y permanentemente estás en Infocor. Yo me acuerdo de un ladrón en España que cantaba una orquesta de salsa y le descontaban de lo que ganaba después de cada... Claro. Johnny era famoso. Tiene que haber un seguimiento, lo que llamaríamos un seguimiento postpenitenciario. Pero una cosa le quería preguntar, las reparaciones civiles a veces son desproporcionadas. Ponen unas cifras que uno dice esto es absurdo. Impagable, 50 millones de soles, 100 millones de soles. Y a la vez, en otros casos, cuando muere alguien por atropello, le ponen 15.000 soles, 5.000 soles. O sea, ¿cómo se fija? Es muy arbitrario, porque hay gente que tú dices, este no va a pagar 50 millones de soles en su vida, pues este no va a pagar. Eso como para que no pague nada. Claro, sí, y lo mismo pasa en corrupción. ¿Cuál es el criterio? Claro, el tema de que no hay criterios, Aldo. Acá en el Perú no hay plenos de la Corte Suprema, no hay sentencia del TC que establezcan los llamados baremos para fijar la reparación, como se hay en otros países, donde hay criterios generales para que los jueces tengan que motivar el pedido de la reparación y la sentencia correspondiente. Acá no existe eso. Es un tema nuevo y creo que es parte de los retos que tiene el Poder Judicial en lo inmediato de hacer eso. Por eso que en el caso Odebrecht, mientras la procuradora hablaba de 2.000 millones de soles y decía que la reparación era impagable, Odebrecht quería pagar solamente 60 millones de dólares, que era lo que había pagado como coima, duplicado por 2, que era su criterio. Doctor Carlos Caro, muchas gracias por su visita y por sus explicaciones y ojalá que de este conciliábulo que nos conoce del Poder Judicial, de los jueces supremos, salga un proyecto de ley, al parecer, ¿no? Que quiere presentar una sentencia casatoria. Va a salir. Y Nostroza Pariachi ha hablado de un proyecto de ley. Incluso, sí. Y proyecto de ley que clarifique esto y que sepamos con qué música tenemos que bailar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Caro. Aldo, Buenos Patricia. días. Hacemos una pausa, titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.